Hola, hola y bienvenidos a un nuevo video acá en aprendiendoestudio.online, donde vamos a trabajar con el resumen de una novela que la realidad es que a mí me encantó. No esperaba el final, la verdad es que no lo esperaba, pero bueno, vamos a empezar por lo pronto para que ustedes sepan que vamos a trabajar con El monstruo perfecto de Franco Baccarini. Recuerden que en nuestros resúmenes yo siempre les dejo toda la información para que ustedes puedan anotar lo que es el marco narrativo y después la secuencia narrativa. Para que no se olviden qué es o lo recuerden, el marco narrativo tiene que ver con lo que es lugar, tiempo y personajes. Y en la secuencia narrativa son los diferentes problemas que van apareciendo y cómo se van resolviendo. Así que ahora no esperemos más y vamos directo a lo que es nuestra historia. El monstruo perfecto de Franco Baccarini. El protagonista de nuestra historia es un niño de 14 años que se llama Fernando. Él vive en Buenos Aires y en unas vacaciones se va a visitar a sus tíos a Los Diques, en Córdoba. Lo que tenemos que tener en cuenta con respecto a Fernando, que es muy importante, es que él tiene 14 años, pero es calvo, no tiene pelo. Pero no es que no tiene pelo porque él se lo ha cortado, no le crece. Él tuvo un inconveniente o problemas nerviosos y por eso es que con el tiempo fue quedándose pelado. Eso que le pasó justo antes de que su tío en Los Diques, Córdoba, desapareciera y que además le sucedió mientras él tenía unos sueños muy raros donde veía a su tío en situaciones muy extrañas. Luego nos vamos a ir enterando de qué eran esos sueños, pero por lo pronto vamos a conocer el día que él se fue a Los Diques, Córdoba. En nuestro primer capítulo, que se llama Viejo antes de ser joven, es donde él nos cuenta que se había quedado pelado y por qué es que se había quedado pelado. También nos cuenta sobre su tía Olga, que es directora de una escuela que da los abrazos más fuertes y que te rompen los huesos. También nos cuenta del tío Wilson, pero se habla poquito acá, porque la verdad es que el tío Wilson vendría a ser como nuestro dato importante acá dentro de la historia. Y también sobre su prima Mónica, que tenían más o menos la misma edad, pero que ya tenía una cabellera morocha y con muchos rulos hasta la cintura. Él explica que sí, se ha quedado pelado, pero que por suerte, una vez que se quedó pelado, dejó de tener esos sueños raros que a él lo hacían levantarse a mitad de la noche, muerto de susto y llorando. Nuestro capítulo 2 se llama Yo soñé con esa casa. En este caso nos cuenta que él viajó 12 horas hasta llegar a Los Diques y después de que se desayunaron salieron con su prima a más o menos explorar el lugar. Mientras ellos pasean por el bosque, ven una casa muy vieja, y él dice: yo esta casa la conozco. Mónica le cuenta que esa casa es de una señora, una curandera que se llamaba Julia, pero que también hace rato que no se la ve. Al tío Wilson no, y a ella tampoco. Nuestro capítulo 3 dice: toqué algo que no era Mónica, así se llama. Ellos deciden entrar a explorar la casa, como todo niño curioso, y la casa estaba muy venida abajo, era como si fuese una choza. En la entrada tenía un sillón de paja que estaba muy roto, la puerta era muy grande y hacía "uiic", bien de película de terror cuando ellos entraron. Y cuando entraron estaba como oscura y fría, se sentía olor a insectos muertos, se veían las telas de araña, y como ellos tuvieron mucho miedo, iban agarrados del brazo. En un momento ellos, como estaban explorando, justamente se separan y él comenta que en sus sueños vio que en el fondo de la casa había una habitación que se parecía a algo así como un laboratorio. Porque recuerden que Julia era curandera. Entonces sí, pudo haber tenido plantas, hojas, en frascos, insectos, partes de animales. Entonces ellos van hacia ese lado cuando justamente se les cierra de golpe la puerta y se asustaron. Entonces Mónica, que salió corriendo, abre la puerta y cuando él escucha el "uiiic", agarra a alguien. Y se da vuelta y dice: pero Mónica está allá. Entonces yo, ¿a quién agarré? Y empezó a gritar y salieron corriendo. El capítulo 4 se llama El colmo. El colmo. Acá es donde vemos que ellos salen corriendo justamente porque él había tocado a alguien que no era Mónica. Ya se habían asustado con la puerta y después se asustó otra vez porque tocó a alguien que no era Mónica. Y cuando salieron corriendo terminaron justamente en la casa, pero muriéndose de risa, pensando que había sido todo, no sé, un malentendido.
En la casa, la tía Olga decide contarle un poco de la historia del tío Wilson, pero desde los principios. El tío Wilson trabajaba en una empresa como distribuidor en realidad, de una empresa que se llamaba La Blanquísima. Era una empresa láctea y siempre en la casa recordaban, ¿no?, que había dulce de leche, yogur, postrecitos. Él era muy fanático de su trabajo, pero de un momento a otro la empresa quebró y él empezó a perder interés. Porque como justamente era fanático de lo que hacía, una vez que ya no tuvo la empresa, tuvo como que buscar otra cosa con la que hacerse fanático. Porque él era así. Por ahora la historia queda ahí. Luego de terminar su comida, ellos se ponen a escuchar el colmo de los babasónicos. Nuestro capítulo 5 se llama Partes Mezcladas. Acá es donde nos cuentan que después de la siesta salieron a un arroyo que estaba cerca, en el patio. Era el atardecer y Fernando preguntó por los perros grandes que tenía la familia. Eran 2 perros muy muy grandes que tenían el tío y la tía. Y la tía menciona de que los perros se habían ido con el tío. Y ya después, cuando él sigue haciendo preguntas, nadie le respondió. Luego de la cena miraron una película que se llamaba Fantasmas en Marte. Y a él le llama mucho la atención, más allá de que la película le parecía súper aburrida, le llama la atención porque era como 2 partes de mundos diferentes. ¿Fantasmas? ¿En Marte? El capítulo 6 es súper mega archi cortito, se llama En la Ventana. Acá es donde, cuando ellos se fueron a dormir, ya estaban todos en sus respectivos cuartos. Fernando escucha que alguien le dice, sobrino, sobrino. Y él mira por la ventana y ve, como a 10-12 metros, la figura de su tío con un bigote blanco que se mezclaba en la niebla. ¿Saben lo que le dijo el tío? Le dijo, sobrino, te necesito. Y él quedó pálido, muerto de miedo. El capítulo 7 se llama Al otro lado del arroyo. Acá es donde cuenta más o menos Fernando sobre su rutina desde que había ido de vacaciones, que llamaba a su mamá, le contaba cómo estaba y que del tío estaba casi prohibido hablar, porque ahora el tío no pertenecía a este mundo, era como una mezcla de mundos y preferían todos, mejor no hablemos del tema. Un día, mientras jugaban al tenis en el patio, la pelota cayó muy lejos y Fernando decidió ir a buscarla. Cuando fue a buscarla hizo como un chiste, así como que se caía y se dio vuelta para ver si Mónica se reía. Pero Mónica estaba así. Entonces, cuando él la llamó, le dijo, Mónica, y ella seguía así, decidió mirar hasta donde Mónica estaba mirando y era del otro lado del arroyo. Adivinen quién estaba del otro lado del arroyo. Pues sí, el tío Wilson, que se lo veía como una persona mucho más grande de lo que en realidad era, mucho más alto, y se lo veía como obeso, pero en realidad era como la cabeza y después todo grande, 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 tapado con una capa. O sea que no se veía qué es lo que había abajo. Empecemos a imaginar. Cuando después de jugar al tenis ellos vuelven a la casa, la encuentran a la tía en una situación bastante rara. Ella estaba volviendo del pueblo donde había hecho las compras para la comida, etc. Pero entre las cosas que tenía había alimento para perros. Y él se pregunta, ¿para qué perros? Si ustedes no tienen más perros. Y ella dice, no, es para unos perros cimarrones, perros salvajes que andan por ahí, es para que no se arrimen a la casa. ¿Vos le creés? Porque yo no. El capítulo 8 se llama El nuevo trabajo. Acá nos cuenta cosas muy concretas sobre el trabajo anterior del tío, donde recuerden que él trabajaba en La Blanquísima y dice que era una persona que se ponía la camiseta. Más allá de que él había dado todo por la empresa, cuando esta quebró, él entró como en una crisis existencial. Y esa crisis existencial hizo que él buscara otros hobbies, otras cosas que le dieran pasión. ¿Y dónde lo encontró? En el bosque. Cuando empezó a obsesionarse con el bosque, conoció a Julia. Eran cha, lo que le faltaba. Acá explica a la perfección que dice. Él empezó a deambular por el bosque, o sea, iba, venía, paseaba, y a maravillarse con el descubrimiento que para él era, nada, fantástico. Piedras raras, flores. Todo lo que encontraba se lo quería compartir a la tía Olga, pero la realidad es que la tía Olga no tenía el mismo fanatismo que tenía él. Entonces empezó a sentirse como un poco aislado, compartía menos tiempo con la tía y más tiempo con Olga. Con Julia.
Con la tía todo el tiempo discutían y con Julia empezó a compartir más tiempo, pero no como esposa, no lo malinterpreten, sino como la compañía que él necesitaba para seguir descubriendo su pasión por el bosque. Julia lo entendía, Julia lo escuchaba, Julia le compartía su conocimiento y ahí es donde terminó incluso llevándose la ropa de la casa de la tía Olga y se fue a vivir tal vez al bosque. Nuestro capítulo 9 se llama La culebra dormida. Acá nos cuentan que la tía Olga había decidido dejarlos ir al pueblo a pasear y ellos describieron el camino, como por ejemplo que había espinillos, que es un árbol que tiene muchas espinas, y también que había una culebra entre dos rocas. Veamos después si la culebra nos representa algo. Y también se describe en este capítulo las callecitas de la ciudad que subían y bajaban con sus veredas muy finitas y las casas con el pastito corto. El capítulo 10 se llama Familia de Monstruos. En este capítulo se conoce a 3 amigos de Mónica, que eran 2 chicas y un chico. Una de las chicas, que era pelirroja, se llamaba Agustina. Una era bajita y se llamaba Carla, y un chico al que le decía Arándano, porque tenía como una cabeza chiquitita y azulada, él se llamaba Amílcar. Acá nos enteramos que los chicos le preguntan por qué es que vos sos pelado. También nos enteramos de que Carla tuvo tos convulsa y por eso ahora hablaba poco, porque todo el tiempo se agitaba y empezaba a toser. Pero en lo poco que dice, le comenta a Mónica: tu primo es pelado y tu papá no aparece. En tu familia son todos monstruos. El capítulo 11 se llama Como si alguien pudiera saber. Acá nos enteramos de que Agustina los invita a tomar la leche a su casa y que Fernando muy gentilmente compra unas facturas. Cuando van a la panadería, el panadero justamente le pregunta a Mónica sobre su papá y ella le dice: yo no sé nada, chico. Cuando volvieron a la casa de Agustina, jugaron a la pelota hasta que se les hizo re tarde. Tuvieron que volver corriendo, porque volver caminando desde el pueblo hasta la casa les tomaba 1 hora. El capítulo 12 se llama ¿Dónde está mamá? Acá nos enteramos que cuando ellos vuelven a la casa, no la ven. No ven a la tía Olga, no la ven. Entonces Mónica se desespera y empieza a llorar. Cuando la escucha, la tía grita: acá estoy. Y ella estaba justamente diciendo que estaba alimentando a los perros cimarrones allá muy lejos, justamente para que no se arrimaran a la casa y no se acostumbraran a que ella los alimentaba. Raro. El capítulo 13 se llama El amigo de mi esqueleto. Ellos se juntaron después a contar historias de monstruos que ellos inventaban. Uno de los monstruos era un hombre que justamente se convertía en esqueleto, todo. Sus músculos se convertían en esqueleto, su sangre, todo era esqueleto. Y que, según Fernando y en su historia, él terminaba con un final feliz porque conseguía un trabajo en un circo. Luego fue el turno de Mónica, y Mónica inventó otro monstruo. Ese monstruo que ella inventó era de una persona que era joven, pero con un carácter muy complicado. Y que ese carácter complicado lo llevó a decir grandes mentiras para poder ser aceptado. Pero que con el tiempo su cara empezó a ponerse azul. Muy azul, y por eso le dio el nombre de El Hombre Azul. ¿Y dónde terminó el Hombre Azul? Trabajando en el mismo lugar que el esqueleto. O sea que ahora el esqueleto no estaba solo, tenía un amigo. Cuando terminaron de contar sus historias, cenaron y se fueron a dormir. Cuando todos dormían, Fernando escuchó que alguien gritaba: ¡mujer! ¡mujer! ¿Y él qué hizo? Salió de la casa a la noche y en la espesura de la oscuridad vio lo que no esperaba ver. El capítulo 14 se llama La cabeza de los perros. Él no estaba solo. Como él salió y no lo vieron, pudo ver una escena que jamás, ni en sus sueños, podría haberse imaginado. Estaba la tía con el tío y él le rogaba por favor que le diera la comida de los perros. Y ella decía: pero si ya les di de comer. Y él no entendía nada porque Fernando estaba escondido, tirado en el piso. O sea que mientras ellos charlaban, a él aparentemente no lo había visto nadie. Recordemos que él estaba cubierto por una capa muy grande y que no se veía, pero se escuchaba a los perros ladrar. Entonces, como él pedía desesperado la comida,
Fernando se quedó esperando a ver qué pasaba. Y hasta que por ahí el tío dice, es el chico, es Fernando. Y la tía queda desconcertada, como, ¿qué? ¿Fernando qué? Y él se tuvo que levantar de donde estaba escondido y se arrimó a la escena, donde estaban el tío y la tía charlando con el bochinche de perros de fondo. Y ahí es cuando vio lo que no se esperaba jamás, y es que dos perros desgarraron la capa que cubrían al tío y se vio que esos perros, esas cabezas de perro, salían desde su tronco. Eso quiere decir que estaban acoplados. Los perros estaban acoplados al tío y él los escondía con esa capa gigante que usaba. En el shock que él recibió, se nos cayó al piso el muchacho. El capítulo 15 se llama Lo que decían los sueños. Acá es cuando hablan sobre el tío Wilton, donde él explica, o sea, habla con la tía, Olga, y le dice, ¿esto no fue un sueño? Sí. Y ella le dice, no, no fue un sueño. Y preguntó hasta dónde sabía Mónica. Y Mónica cree que su papá falleció, que está muerto, pero no sabe bien qué es lo que ve. Piensa como que es un fantasma, un espíritu, algo de eso. Y ella dice, sí, debe estar muerto. Y él le dice, Fernando le asegura, porque vio en sus sueños, que el tío solo está enterrado, pero que su espíritu sigue vivo y que él lo va a ayudar. El capítulo 16 se llama El misterioso señor Wilton. Acá Fernando nos cuenta que él generalmente andaba con un cuaderno que utilizaba para escribir las letras de canciones que se le ocurrían, pero que en esta oportunidad las utilizó su cuaderno y su lapicera para escribir lo que le diría a Mónica sobre todo lo que está pasando, porque él realmente quería confesárselo. Entonces hizo una descripción detallada y esperó en algún momento tener el valor de contarle a su prima lo que estaba pasando. Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando él se durmió profundamente, cuando se levanta, estaba Mónica leyendo todas sus anotaciones. ¡Ay! Mónica sale corriendo y enfrenta a su mamá y le pregunta por qué es que no se lo habían contado. Y la tía Olga justamente confiesa de que ni ella está pudiendo creerlo. ¿Cómo voy a hacer para explicártelo? Y acá termina nuestro capítulo. El capítulo 17 se llama Centrípetus. ¿Qué es lo que ellos están haciendo? Ahora Mónica y Fernando volvieron a la casa de Julia para intentar buscar una cura, porque él se acuerda que en algún momento en sus sueños vio un jarabe para poder destruir eso que se había formado en el tío. ¿Y qué era lo que se había formado en el tío? Para arrancar. Y acá nos lo explica a la perfección. El desesperado tío, enterrado vivo tras el desarrollo de un experimento espantoso que Julia, la curandera del bosque, había practicado en su propio cuerpo. Y una de las cosas que él se acordaba a la perfección en sus sueños era esa sensación que él tuvo y la desesperación cuando los perros se unían al cuerpo del tío. ¿Y lo encontraron al jarabe? Pues sí. El jarabe se llamaba desintegrador. La composición general era grasa de cerdo con barba de piedra pasionaria doradilla. Y la utilidad era cálculos en los riñones y sangre espesa. Ay, no, ese no era. Era Centrípetus. Centrípetus. Composición general. Arándanos, carquejilla, té de burro, saliva de perro, zarzaparrilla y brotes de raíz madre. Utilidad, injertos de diferentes especies en un cuerpo conejillo de Indias. O sea, en el del tío. Sí, esta era el antídoto. Capítulo 18. Si ha de volver, volverá. Esa misma noche se cruzaron con el tío. Estaban los tres, estaba la tía Olga, estaba Mónica y estaba Fernando. En esta oportunidad pudo ver a la perfección el cuerpo del tío y en el cuerpo del tío se veían no solamente los perros, sino también injertos de plantas. Desde la espalda le salían ramas de espinillos, también ramas del cuello. Era realmente un monstruo. Ahí fue justamente cuando ellos se juntaron con el tío que le dijeron, acá está el remedio, tómalo, por favor. Él que hizo, sin dudarlo, se tomó la botella hasta el fondo y empezó a retorcerse del dolor. Cuando se retorcía del dolor, decidió de manera definitiva irse. Entonces ahí es donde entendemos que si ha de volver, volverá. El capítulo 19 se llama La casa del tío. Era otra cosa. En este capítulo nos enteramos que ya el tío no los visitaba, pero que los días de vacaciones de Fernando seguían pasando.
compartiendo tiempo con los amigos de Mónica. Ellos los visitaban, se conocieron mucho más, se hicieron amigos, hasta que un día apareció en el patio la figura de un hombre muy, muy, muy flaco. Estaba lastimoso, flaco, muy, muy, muy decaído, pero sonriente. ¿Y ellas qué hicieron? Saltaron. ¿Ellas quiénes? La tía Olga y Mónica saltaron sobre él porque pensaron que lo habían perdido y por suerte lo recuperaron. Una de las cosas que él menciona en este capítulo es que espera que Olga no se resienta con Julia. Julia sí había fallecido, pero la realidad es que no fue quien decidió este experimento. Que el que decidió unirse con el bosque había sido él. Entonces, no, resentimiento contra Julia, te pido por favor, no. Y más allá de que él vuelve a su casa, realmente no la siente como suya. Nuestro capítulo 20 y el último de esta historia se llama Lo primero que sentí. Acá es cuando él cuenta que estaba ya volviendo a su ciudad natal, se estaba despidiendo de los diques Córdoba y estaban todos despidiéndolo. Estaba la tía Olga, estaba el tío Wilson, que parecía que le habían sacado la energía vital, pero que estaba ahí, y también estaban los amigos de Mónica, Mónica y sus amigos. Él se fue con una sensación muy rara de pensar que habían sido unas muy buenas vacaciones, pero que por suerte, incluso a pesar de todos los contratiempos, no habían sido vacaciones en vano. Él había ido a cumplir una misión. Además, ¿quieren saber algo? En uno de los dibujos que le regaló uno de los amigos de Mónica para despedirse, él aparece pelado. Pero lo que nadie se había dado cuenta es que de a poquito había empezado a salirle un poco de pelo. O sea que se resolvió el tema y además él en unos meses iba a ser el melenudo de tercer año. El capítulo termina recordándonos el comienzo de la historia. Lo primero que sentí cuando el colectivo frenó en la estación fue miedo. La tía Olga era una máquina trituradora de huesos, tiene la fuerza de un estibador y sus movimientos son impredecibles. Espero que te haya gustado la historia. Si tenés dudas, me la dejas en comentario y nos vemos en el próximo video. ¡Mua!